tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y creencias que hay sobre la hidratación. Y el día de hoy me gustaría que me platiquen ustedes o me pregunten sobre qué han escuchado o qué les han preguntado en relación sobre este tema. ¿Qué me puedes compartir el tema de que las bebidas deportivas pueden causar arena o piedra en los riñones? Porque justo tuve una crisis hace un año y así dijeron, ya no lo puedes tomar mi doctor, ¿no? Que me revisó para eso. Entonces, y como compito en ultramaratón, sí me hidrato muchísimo. ¿Tengo que tener cuidado, no? Muy bien. ¿Alguno de ustedes también ha escuchado este mito? Sí. Okay. Y lo digo como tal, como un mito. ¿Por qué? Porque realmente las piedras en los riñones no son causadas por las bebidas deportivas. Eso es lo primero que de pronto la gente dice, no, no tomes eso. Pero entonces, ¿de qué vienen estas piedras en los riñones? Normalmente es por calcio o ácido úrico, que son las dos principales causas de formación de piedras. Entonces, ¿calcio a qué te viene a la mente? Ay, pues es gente que entonces consume algunas tabletas de calcio. Bueno, tampoco es que digas, híjole, si me mandaron calcio voy a tener un problema. Sino, la primera causa de que se precipite o se haga esta arena, como le dices, y después se convierte en piedritas, es la deshidratación crónica. Ok, entonces podemos empezar a platicar. Deshidratación crónica, ¿qué puede ser? Pues si de pronto yo entreno 15 kilómetros, 20 kilómetros, corrí una carrera 15, 21, un maratón o ya haciendo distancias más largas en ultramaratones. Y de pronto no me estoy hidratando adecuadamente y les pondré un ejemplo que tal vez lo han vivido y ahorita me dirán si sí o si no. Empiezo a hacer ejercicio y olvidé mi botella. O se calentó. Aquí no le ha pasado que la dejas en un lugar y se calentó tu botella. ¿Te dan ganas de beberlo? No, entonces ahí la dejas. ¿Okay? ¿Y después qué sucede? No bebí ya lo que necesitaba. Y en el día a día, pues bebí tal vez lo mínimo necesario. Al siguiente día me tocó una sesión más larga. Ya no bebo lo suficiente. Y así empiezo a arrastrar un estado de deshidratación. Entonces, el que yo no beba lo necesario va a condicionar que empiece a haber esa mayor densidad de calcio o de ácido úrico y empiecen a formarse estas piedritas. Cuando tenemos una bebida deportiva, si tú ves su contenido, no tiene ni calcio ni ácido úrico. El ácido úrico viene entonces de lo que comemos en algún momento, principalmente en proteína. La leche, por ejemplo, tiene calcio, también tiene proteínas que en algún momento se puede descomponer hasta ácido úrico. Entonces, no quiere decir que entonces no coma leche o no coma algo que tenga calcio, sino finalmente la hidratación es el punto más importante, que es lo que queremos tocar aquí. Me comentas, mi médico me dijo entonces que ya no beba. Entonces, ¿ahora qué bebes? Platícame. No le hice caso, la verdad. Okay. Tengo que seguir hidratándome. Porque, pues, como corro ultras, por ejemplo, mi última competencia fueron 25 horas corriendo. Entonces, no hay forma de necesito sales, minerales, todo eso, ¿no? Porque sí siento que, por ejemplo, si consumo solo agua, sí siento una baja en rendimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, sí, sigue consumiendo. Perfecto. David. Yo, por ejemplo, soy el efecto contrario. O sea, yo, por ejemplo, empiezo a entrenar y me olvido de tomar agua, o alguna bebida deportiva, o sea, como que dentro de mi entrenamiento, si entreno una hora, durante la hora es difícil que me acuerde de estarme hidratando. Okay. Entonces, yo entreno CrossFit, entonces es como, pues sí, entro al entrenamiento y estoy entrenando y hasta que termino es cuando empiezo mi hidratación. O sea, yo correría un riesgo mayor de tener piedritas, ¿no? Si no repones lo que tú estuviste perdiendo, sí. Ajá. Y si vamos a la parte de rendimiento, que también hay mucha gente que dice no bebas mientras entrenes porque si no, empiezas con algunos problemas que ahorita les preguntaré si alguno lo va a escuchar. Que de pronto dicen no bebas para que mejor rindas más y al final te hidrates. No, es como si tú fueras perdiendo un poco de agua cada vez y el sistema de enfriamiento de tu cuerpo se va a limitar. Entonces te vas a sobrecalentar, te vas a fatigar más. ¿Okay? ¿Han escuchado sobre el famoso dolor de caballo? O sí. Un dolor que te da chevato. ¿Quién lo ha tenido? Todos. Todos. Okay. ¿Y qué han hecho para eso? Para respirar. Para respirar, ok. Yo levanto los brazos y, intento no pararme, pero voy como moviendo los brazos para ver si con eso puedo quitármelo o tomar agua, pero hay veces que de plano no funciona. David. Respiraciones profundas. Perfecto. Nariz, boca. O parar, o aguantarme el dolor.
Ok, Sofía. Yo lo que hago, un entrenador me dijo hacerme bolita como estoy parada, me hago bolita y como que me abrazo. Ok. Me ha funcionado. Si sirve o no sirve, no sé. Adrián. Justo yo trato de hidratarme un poquito y justo trato de adoptar como una posición así como de recuperación y pues, poco a poco como continuar otra vez. ¿Y alguien sabe por qué da? Según yo es por falta de hidratación. Por falta de hidratación, ok. Según yo, Por porque mala respiras mal, respiración. ¿no? Yo diría por un mal patrón de respiración. Por un mal patrón de respiración. Bueno, enfocándonos a estos mitos en algún momento que dicen es que si bebes agua fría o incluso una bebida deportiva, no bebas porque te va a empezar a doler. Bueno, normalmente este tipo de dolor es por hay dos teorías. La primera es, cuando tú vas hablando, tragamos aire, se llama aerofagia. Eso va a condicionar que entonces se llene de aire nuestro estómago e irrite y el dolor se vaya hacia el lado derecho, hacia tu costado derecho. Por eso dicen, ay, me empezó a doler y le llamamos aquí un famoso dolor de caballo. La otra causa es porque conforme vamos respirando muy rápido, el diafragma va irritando al hígado y el hígado tiene una cápsula y eso causa ese dolor. Entonces no tiene nada que ver con que tú te hidrates durante la carrera o durante una sesión de entrenamiento que sea intermitente. Entonces aquí el punto más importante es quitar esa idea de que es que si bebes te va a dar dolor. No, no te preocupes, no va a generar. ¿Y de aquí alguna otra que hayan escuchado ustedes o que les hayan comentado? Uy, yo tengo una duda igual de eso. O sea, yo tengo una hernia yatal y tengo muchos temas como de reflujo y justo se ha visto muy reflejado en mi rendimiento deportivo. Alguna vez un doctor me dijo, deja de tomar bebidas deportivas porque lo que hacen es que al ser tanto químico te irrita, se te va a cortar la digestión y te va a empezar a dar pues ese famoso reflujo mientras tú vayas corriendo. Entonces me recomendaron únicamente tomar agua o agua con gas durante una carrera, lo cual también fue un pésimo consejo porque pues el agua con gas creo que irrita todavía más que cualquier otra bebida. Entonces yo quiero saber qué tan cierto es eso, el tema de la indigestión que te puede dar por tomar una bebida deportiva y qué tan cierto es que tanto químico, como le dicen, entre comillas, te puede generar un reflujo mucho más fuerte. Bueno, de entrada, una hernia yatal ya es una condición mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un espacio que normalmente debe estarse cerrando y en tu caso se queda ligeramente abierto. Entonces, no nada más con agua o con una bebida deportiva, incluso si tú comes algo que genere que se distienda o se llene el estómago, con el esfuerzo que vas teniendo puede estimular ese reflujo. ¿Ok? Entonces, no tiene nada que ver el que sea una bebida deportiva. Y ahora, hablabas de químicos. Realmente las bebidas deportivas no tienen químicos per se. Contienen carbohidratos, contienen electrolitos y contienen líquido. Entonces, aquí el punto más importante es, si tú te tomas la bebida que gustes, déjalo, no, esto es una gran cantidad, vas a llenar el volumen del estómago, entonces si haces un esfuerzo, por supuesto que se va a regresar. Ahora, la recomendación de ocupar una bebida carbonatada o una bebida con gas, aquí estás sumándole dos factores, un líquido que te va a llenar y el gas que te va a distender o que va a inflar, entonces más a tu problema el que de pronto este estómago ya se llenó, tanto de agua como de aire, ¿y qué va a pasar? Va a hacer que empieces a tener ese reflujo. Y de hecho, dentro de estos mitos, la parte de las bebidas carbonatadas, desde el agua mineral hasta otro tipo de bebidas que contengan gas, condiciona que también se precipiten y generen piedritas en los riñones. Entonces, mucha gente piensa que tomar agua mineral tiene más beneficio que evitar una bebida que también tenga gas. El problema de esto es que también va a ser condicionante de piedritas. Entonces, regresando al punto, si nosotros nos mantenemos con sorbos pequeños, vas a permitir que vaya pasando el líquido y no volúmenes muy grandes. Entonces, con eso vas a evitar que suceda. ¿Okay? Así que, si puedes seguir consumiendo lo que habitualmente haces durante tu sesión de entrenamiento, nada más que no sean volúmenes muy grandes y evita que contenga gas. Súper. Yo de ahí tengo otra pregunta. Dime. Justo había escuchado, es muy popular decir que hay que tomar 2 litros de agua al día, ¿no? Y si haces ejercicio, hasta 3, 4. ¿Qué tanto afecta la cantidad de mililitros que ingieres en un tiempo corto contra un tiempo largo? Había escuchado, había leído que si yo quiero tomarme 2 litros de agua, pero agarro y me fondeo una botella de 2 litros, voy a absorber solo cierta cantidad y la otra cantidad la voy a perder en orina, entonces no sirve. Totalmente cierto, y ahí te va un punto. Normalmente el ser humano requiere de 2 litros a 2 litros y medio al día, esto es de 8 a 10 vasos al día, para su producción y vida normal. Pero
cuando tú haces ejercicio, abres una ventana muy especial, que para poder conocer cuánto debo de beber en ese espacio específico que se llama ejercicio, entonces dependerá de cuánto va a durar mi ejercicio, qué intensidad va a ser la que voy a tener en esa sesión de ejercicio, qué tipo de ejercicio voy a hacer, en qué condiciones climáticas lo voy a hacer. ¿Lo voy a hacer al aire libre o lo voy a hacer en lugar cerrado? ¿El lugar cerrado tiene aire acondicionado o no tiene ni ventilación? Entonces todos esos factores van a condicionar que tú pierdas más líquido por sudor o no. Entonces tus demandas del ejercicio son completamente personales. ¿Esto de qué depende? Entonces de tu tiempo de entrenamiento, de tu constitución genética, de tu adaptación al ejercicio, de muchos factores. Entonces no hay una regla general de decir, sí, todos deben de beber 2 litros durante el ejercicio y 2 litros el resto del día. No, porque puede que la sesión que tú tuviste el día de hoy para un entrenamiento de CrossFit haya sido, vamos a llamarla relativamente corta, 40 minutos pero alta intensidad, pero el WOD donde estuviste hoy se descompuso el aire acondicionado. Y desafortunadamente ese lugar es muy caliente. Sudaste mucho más, tal vez perdiste 1,5 litros, 1,800,000 litros en esa sesión de 40 minutos. Y otro día te vas a hacer un WOD a la playa y dices, bueno, pues aquí sudé menos, ¿por qué? O tal vez sudé mucho más, sí, claro, está el sol, la humedad, pero entonces cada uno tenemos una cantidad de líquido que debemos de consumir. Ahora, ¿qué pasa si lo tomo en una gran cantidad o voy tomando poco a poquito, que fue la recomendación que yo le di a Majo? La recomendación es ir bebiendo sorbos pequeños para que permitas que se absorba más fácilmente y entre a la sangre. Si tú tomas un gran volumen, lo primero que va a pasar es que la capacidad de absorción es hasta cierto límite. Entonces tú vas a ir haciendo ejercicio y vas a sentir como si trajeras aquí una botella con agua y vas a sentir el glup, 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 glup. Y que en ocasiones, si yo tengo que hacer un esfuerzo como saltar, empujar o cargar, en tu caso, ¿qué va a pasar? Vas a sentir una presión en el abdomen y a veces vomitan. Y no es que vomiten por el esfuerzo, sino la presión que hay dentro del abdomen hace que en ocasiones se regrese ese líquido. Ahora, si tú tomas una gran cantidad en un periodo muy corto, esto es en un sorbo, lo que se alcanzó a absorber fue bueno, pero no va a distribuirlo hacia todo el cuerpo, entonces lo va a filtrar y lo vas a eliminar más rápido. Entonces tu función de estar dándole líquido al cuerpo, vas a empezar a orinar más frecuentemente. ¿Cómo sé que bebí demasiado y que entonces no se absorbió? Si tu orina está totalmente transparente, quiere decir que así como entró, salió. Ahora vamos a la contra. ¿Cómo sé cuánto necesitaba? Porque cuando dicen, no bebas tanto, en algún momento ha habido la creencia de tú tienes que beber solo 500 mililitros por hora de ejercicio. Y si pierdes 1,800,000 litros en una sesión de 1 hora, entonces te faltó 1,300,000 litros. ¿Cómo saber si realmente me hidraté bien o no? Con el color de mi orina. Y si mi orina está totalmente oscura como jugo de manzana, quiere decir que tuve una deshidratación importante. Pero si está clarita el color de mi orina, como un jugo de naranja, jugo de limón, apenas pintado, es un buen color. Y si está transparente, entonces ya quedamos que me sobrehidraté. O sea, el líquido así como entró, se fue. Entonces no tuvo una buena función. No sé si con esto quedamos un poco más claros. Yo tengo una duda relacionada a eso, perdón. Es que, por ejemplo, a mí me han dicho, no, es que las bebidas deportivas tienen un montón de azúcar, incluso han habido imágenes en donde las satanizan horrible. Y me han dicho, es que solamente debes tomarlo si haces ejercicio, pero cierta cantidad de tiempo, o si haces cierto esfuerzo de ejercicio. Por ejemplo, para nosotras que hacemos distancias fuertes o los que compiten en CrossFit, que se tienen que estar hidratando para tener un buen rendimiento durante la carrera. A ver, durante la carrera no te vas a tomar la cantidad de líquido que necesita tu cuerpo para terminar. Necesitas hacer una hidratación previa y una post. O sea, ¿qué tan bueno es estar tomando o qué tanto se recomienda estar tomando bebidas deportivas antes, si en teoría no estoy haciendo ejercicio, y después si ya terminé mi maratón, mi ultra, mi competencia? O sea, ¿qué tan cierto es la cantidad del azúcar y qué tan cierto es que solamente se debe de tomar durante la actividad deportiva? Muy bien, esa es una pregunta que me encanta. El hecho de que nosotros consumamos alguna fruta o una bebida deportiva, una fuente de carbohidratos, que incluso si tú vas a tener una competencia, tal vez un maratón, un ultra, debes de tener una carga previa de carbohidratos. Esto es, consumiste algo que te tenga una reserva. No lo logré hacer. No lo alcancé, me enfermé 2 días antes, lo que tú gustes. La bebida deportiva te va a dar un aporte
de 6 gramos de carbohidratos por cada 100 mililitros. Ahí no empiezas con cosas complicadas, no te preocupes. Una manzana mediana tiene la misma cantidad de carbohidratos que un vaso de bebida deportiva. Entonces, cuando lo ponemos así en perspectiva, la gente dice, bueno, pues, entonces no tiene tanto. Claro, ahora, ¿qué tanto es la cantidad de lo que yo debo de consumir? Estas bebidas, cuando tú haces un ejercicio de una intensidad moderada a alta, dependerá de otra vez, tiempo, duración e intensidad del ejercicio, pero más o menos en promedio tienes que consumir de 30 a 60 gramos de carbohidratos por hora de ejercicio. Entonces, 30 a 60 gramos me habla de que si una bebida deportiva te da 6 gramos en 100 mililitros, con medio litro, con 500 mililitros, estás consumiendo los 30 gramos. Entonces, si tú tienes una pérdida de sudor de 1 litro por hora, estás llegando a esa recomendación de 60 gramos por hora de ejercicio, con ese litro de bebida deportiva. Ok, oye, no me gustaría consumirlo de esa forma. ¿Cómo puedo obtenerlo? Entonces existen geles, existen gomitas que te permitirán tener esa cantidad de carbohidratos que requieres. Existe algo que seguramente les ha pasado, que también te dicen, no tomes esta bebida porque sabe muy salada. O porque después de un rato yo ya no prefiero bebidas deportivas porque la lengua se me escalda, ya no me sabe igual. Bueno, existe algo que se llama saturación de tus receptores. Entonces, ese sabor es importante. Entonces, a veces es importante ir variando. Si voy a tener un ultramaratón y te doy un sabor naranja toda la carrera, a la mitad vas a tus 75 kilómetros, 80, vas a decir, no, ya gracias. ¿Qué tenemos que hacer? Variar el sabor. Entonces, hay gomitas de diferentes sabores. Estas gomitas te van a permitir que un sabor primero estimule y te permita seguir tolerando ese consumo de carbohidratos, o las bebidas deportivas de diferente sabor te permita tener precisamente esa variedad y que puedas seguir consumiendo los carbohidratos que necesitas e incluso los electrolitos que vas perdiendo en el sudor. Pero el punto importante que vas es, ¿qué tanta azúcar? Bueno, pues no es que yo tenga una gran cantidad de azúcar o una menor cantidad de azúcar, va de acuerdo con la intensidad del ejercicio. En una sesión de entrenamiento, por ejemplo, en un funcional, por ejemplo, en una carrera, por ejemplo, si yo estoy dando la clase, finalmente, si nada más pongo el ejemplo, pues mis necesidades son mínimas. Y si ya desayuné, no tengo problema. Pero si yo voy a hacer ese ejercicio y esa sesión de alta intensidad, por supuesto que voy a requerir carbohidratos. Estos carbohidratos son la energía para tu cuerpo. Entonces, si solamente bebieras agua en esa sesión, tienes que buscar la fuente de energía de algún otro lado. Ya te dije, geles, gomitas. Pero si no la obtienes de algún otro lado, entonces, ¿qué va a pasar? Te vas a fatigar, te vas a gastar la reserva y te vas a fatigar. Entonces, aquí el punto importante es, si no vas a hacer un ejercicio de alta intensidad, pues seguramente con bebidas sin azúcar, por ejemplo, que sí te aporten electrolitos y líquido, tengas una buena reposición. Pero si vas a ir de una intensidad moderada y larga duración, o una alta intensidad y corta duración, un entrenamiento de 1 hora, pero interválico de alta intensidad, perfectamente necesitarás un consumo de carbohidratos. Y si vas a estar acostado, descansando, o el día de hoy te tocó un trabajo regenerativo de 40 minutos, pues tal vez ahí sí no necesitarías esta bebida deportiva. Entonces, sí depende mucho de duración, intensidad y características del ejercicio. Sí. Bueno, yo tengo también como una duda, porque cuando he hecho Iron, en el momento de la bici me tomo el agua deportiva, el líquido deportivo, muy rápido. Entonces sigo en la bici y voy comiendo lo que voy pudiendo, pero siempre que me bajo de la bici, termino reventada del estómago. No sé si sea una mala forma de tomarlo, que me lo tomo literal casi 1 litro entero cuando veo un abasto y me sigo, y entonces eso hace que esté dañando la forma en que estoy metiéndole los alimentos o los carbohidratos a mi cuerpo junto con la parte de hidratación. Ok, esa es una pregunta muy interesante, porque entonces me va a permitir hablar también de algo, la posición de tu cuerpo en el ejercicio. Sí, también influye hasta la absorción de líquido en la posición de tu cuerpo en el ejercicio. En ejercicios que son verticales, normalmente, pues por la fuerza de gravedad tendería a ir directamente hacia abajo. Pero cuando yo voy en la bicicleta y voy en esta posición, hago cierta presión. Entonces, si yo lleno con volúmenes muy grandes, entre geles, entre gomitas y entre la bebida que estás consumiendo, vas a llenar muy rápido la cámara gástrica o el estómago. Entonces, de ahí en lo que tarde el vaciamiento, tú vas a sentirte plena. Y tal vez tú digas, bueno, pedalé
25, 50 kilómetros, 80 kilómetros y de pronto es que no he podido absorber tan fácilmente, claro, porque le diste un gran volumen, entonces tiene que ir absorbiéndolo poco a poco. Por eso cuando te bajas te sientes plena. Pero entonces el punto es, tengo un abastecimiento y tú traes tu botella, ¿qué podemos hacer? Poder ir bebiendo sorbos pequeños a lo largo de esa hora, 2 horas de pedaleo. ¿Cómo lo puedo hacer? Cada 15 minutos puedes ir bebiendo poco a poco o a lo largo del tiempo un sorbo pequeño, pedaleo y unos 5 o 7 minutos después otro sorbo, para que entonces permitas que así como entra, se vaya absorbiendo. Ahora recordemos que consumir las gomitas a veces son un poco espesas, entonces ¿qué tenemos que hacer? Darle un poco de líquido. Entonces si consumes una gomita o un gel, acompáñalo de líquido para que lo puedas absorber más fácil y no tampoco sientas el... Híjole, no pasa, o ya después de un rato de ir pedaleando o corriendo sientas muy seco y sea más difícil deglutirlas. Quería regresar un poquito al tema del agua que comentaron aquí. Mi roomie dice que va con un doctor así, homeopático, alguna cosa así, y dice que yo hidratarme con agua es la peor cosa del mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Que debes hidratarme, me deshidrata. Ok, muy buena pregunta. El agua nos permite hidratarnos para la vida diaria. Sí, el ser humano requiere del agua para vivir. Hay gente que puede pasar hasta 3 semanas sin consumir alimento cuando hacen sus famosas huelgas de hambre, por ejemplo, pero no pueden vivir sin agua. El tiempo de deshidratación, esto es, si no consumes líquido, es muy rápido y a veces en cosa de 4 o 5 días se puede perder gran cantidad de agua e incluso llegar a la muerte. Por lo tanto, mientras haces ejercicio, el agua no es suficiente. Como bien te dijeron, si solamente bebes pura agua, le están faltando 2 cosas que hemos platicado. Energía, que son los carbohidratos para mantenerte en el ejercicio, y los electrolitos, específicamente el sodio que pierdes en el sudor. Entonces, si solamente bebo agua, ¿qué empieza a pasar en mi sangre? Empieza a diluir, empieza a hacer una hemodilución, así se llama. Esta hemodilución, o empezar a diluir lo que contiene mi sangre, va a hacer que diga el riñón, ok, esto viene con mucha agua, entonces yo tengo que quitar el agua. Entonces va a empezar a deshidratarte, es correcto. Por eso las bebidas deportivas están formuladas con sodio. ¿Por qué? El sodio jala agua. Por eso cuando tú sudas, en el sudor hay sodio. Si han probado su sudor, sabe salado. Entonces, lo que va a hacer en la glándula sudorípara es que aviente un poquito o expulse un poquito de sodio para que el agua lo acompañe. Entonces lo mismo, cuando tú consumes una bebida deportiva, va a permitir que cuando llegue al intestino, el sodio pase junto con el agua. Y cuando llegue a la sangre, el sodio se vaya a la célula junto con el agua. ¿Qué sucede si solo le doy agua? Empiezo a diluir la cantidad de electrolitos que tengo en sangre. Entonces cuando pasa por el riñón dice, ok, tengo poquitos electrolitos, mucho líquido, entonces necesito filtrar y eliminarlo. Entonces voy tirando el líquido necesario para tratar de concentrarlo otra vez. Las bebidas deportivas se llaman bebidas isotónicas. ¿Alguna vez han escuchado? ¿Y saben por qué? No, ni idea, por una razón muy sencilla. Isotónico quiere decir que tiene la misma concentración que la sangre. Entonces, por eso cuando tú la bebes, tiene la misma concentración, esto es en cantidad de soluto y líquido, para poder mantener el líquido dentro de la sangre y no llegue al riñón y lo elimine. Por eso, si solamente bebes agua durante el ejercicio, sí hay un riesgo mayor, y más si estás en un ultramaratón, en una alta temperatura, una intensidad tal vez moderada, pero larguísima duración. Estoy sudando mucho, estoy perdiendo líquido aquí, estoy perdiendo sodio aquí, y todavía le doy pura agua, ¿qué va a pasar? Voy ya, otra vez, como te expliqué, a diluir y eliminarlo más rápido. Entonces, por eso no es recomendado solo el agua durante el ejercicio. Gracias. David. ¿Qué beneficio tiene, Sam, por ejemplo, los atletas que hacen tomar la bebida deportiva, hacer un buche y tirarlo? Ok. Eso que comentas se llama enjuague bucal con carbohidratos. Y no es que agarres el enjuague bucal de lavado de bocas. Ocupan una bebida deportiva. Hacen buches. Y hay algunos estudios que han demostrado que los receptores que tenemos en la lengua captan ese carbohidrato y lo podré, entre comillas, mandan la señal inmediatamente de, oigan, ya viene energía. Entonces estimula una zona del cerebro para empezar a activar la producción también de energía en tu propio cuerpo. Entonces, el que lo escupan
hace que precisamente no entren esos carbohidratos, pero ya estimuló a nivel cerebral. Y sí hay muchos estudios que han sacado en relación con el beneficio del enjuague bucal con carbohidratos, que nada más se llene la boca y después lo escupan. Obviamente tenemos que cuidar un punto. No te vas a echar un maratón solamente bebiendo y escupiendo porque estás perdiendo líquido, ¿ok? Sino tiene un estímulo específico en ciertos momentos del entrenamiento. Y otra vez, acabo de decir la palabra, entrenamiento, para que cuando tú vayas a una competencia y hagas esta práctica, sea 1, 2 o 3 veces dependiendo de la duración de tu competencia. Y no lo vayas a hacer como una estrategia de, pues me lo pongo, o me pongo el gel en la boca y lo escupo, me pongo la bebida deportiva y la escupo, no. Sino también tienes que estar ingresando el líquido, pero sí tiene un efecto muy pero es una mala práctica, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, me han tocado dos tipos de atletas. Unos que dicen, no, es que yo me hidrato antes de empezar mi sesión porque no me gusta tomar agua o bebida deportiva mientras estoy en mi entrenamiento. Pero normalmente esas personas son las que durante el entrenamiento o vomitan o se sienten mal. Y hay otros que se quieren hidratar solamente haciendo buchis, que pues no se hidratan. Es que ahí viene el punto, exactamente, no se hidratan porque el líquido no está entrando. Hacen buchos y lo sacan, nada más le están diciendo, ahí te va la energía. Ok, trabaja el cerebro bajo esta percepción, pero finalmente no está llegando ni la energía en algún momento ni el líquido. Entonces te van a empezar a rendir menos en tu clase. ¿Qué les puedes recomendar? O sea, sí hidrátate previo, sí puedes hacer durante una sesión de 40 minutos máximo 2 veces buches, pero en el inter, cada que te dé un descanso, hidrátate. O sea, sí pásatelo, ¿vale? Adrián. ¿Las estrategias de hidratación deberían de cambiar en alguna persona con diabetes, enfermedad renal o hipertensión? Ok, una excelente pregunta. Las estrategias de hidratación, como bien lo dijiste, son precisamente para las situaciones en las cuales se van a enfrentar. Una persona que vive con diabetes, que vive con hipertensión o incluso con una enfermedad crónica como un problema renal, hacen ejercicio, sí deben hacer ejercicio por salud, pero también algunos se van a una parte ya más competitiva. Entonces hablemos de estos dos puntos. Consumir una bebida deportiva, si yo tengo una enfermedad crónica como diabetes o hipertensión, ha sido muy satanizado por una razón. Es que tiene mucho azúcar y tiene muchos electrolitos y te va a elevar la presión o te va a elevar la glucosa. Pero aquí el punto más importante es, ¿cuándo estoy ocupando esta bebida? Si estoy sentado viendo la tele, comiendo, pues la bebida deportiva no es su momento. Si es una persona que hace ejercicio por salud, esto es, sale a trotar, sale a correr un poco, hace a veces un entrenamiento de baja o moderada intensidad, entonces tal vez la cantidad de bebida deportiva sea menor, lo que requiera. Pero si tengo alguna persona que ya hace un triatlón, un maratón o incluso entrena alguna parte funcional o se avienta a hacer ultramaratones, pues sus necesidades de carbohidratos cambian. ¿Y qué pasa si yo tengo una persona que se aplica insulina? Muy responsablemente se aplica su insulina y se sale a correr. Pero se sale a correr por ahí de las 6 de la tarde. Hay un efecto que se llama hipoglucemia inducida por ejercicio. ¿Alguna vez lo han escuchado? Y si no, se los voy a platicar muy rápido. Cuando tú terminas de hacer un ejercicio de larga duración, un ejercicio aeróbico de larga duración, la insulina sigue trabajando y tu glucosa se va para abajo. Es una persona que vive con una enfermedad como diabetes y hace ejercicio en la tarde-noche y luego dicen, es que ya no cenes porque si no, el ejercicio ya no tuvo efecto, que es una gran mentira. ¿Qué va a pasar? Que en la noche dicen, se despiertan sudando con una sensación de ansiedad porque hacen hipoglucemias inducidas por ejercicio. ¿Qué sucede entonces? Si no consumió más que agua en esa sesión de ejercicio, muy responsablemente se toma sus medicamentos y se aplica lo que tenga que aplicarse como la insulina, pero no le está dando la energía necesaria, pues te va a hacer una hipoglucemia. Ahora, una persona que tenga una enfermedad crónica como diabetes, ¿podrá consumir una bebida deportiva? Pues sí, dependiendo de la intensidad del ejercicio. Si hoy solo le toca regenerativo o le toca yoga, no lo va a necesitar. Pero si va a ser un entrenamiento de alta intensidad, si va a ser un entrenamiento de mayor duración, claro que requiere carbohidratos. Aquí un punto que podemos tocar es ¿cuánto es lo que necesita? ¿Y cómo lo puedo saber? Pues dependiendo de duración e intensidad del ejercicio y la glucosa que trae antes de su sesión de ejercicio. Entonces viene la educación del paciente o de la persona
de qué debo de hacer. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una medición de la glucosa y trae una glucosa de 200, ¿le darías una bebida deportiva? Pues seguramente no. No necesitaría consumir carbohidratos. Lo pongo a hacer su sesión de ejercicio, que se vaya hidratando y en algún momento se va a regular. Pero si ahorita trae 100 de glucosa u 80 de glucosa y va a hacer un entrenamiento interválico con Ari, lo primero que va a pasar es que a la mitad se va a desmayar porque le faltó energía. Entonces esa persona tendrá que consumir algo de carbohidratos, no necesariamente tal vez la bebida deportiva antes del ejercicio, tal vez una manzana, alguna fruta de mano que le aporte inmediatamente esa parte, alguna barrita con cereal, las gomitas incluso. Hace su ejercicio y al final va monitoreando cómo se siente. Entonces, esta parte de saber si es bueno o es malo, más bien depende del control que lleve la persona. Si es una persona que todos los días tiene un control de glucosa de 200 o 300, antes de que le quieras meter alguna bebida deportiva o algo, hay que primero regularlo. Ahora vamos con los hipertensos. No tomen bebida deportiva porque tiene mucho sodio. Otra vez regresamos a lo mismo. Mientras esté bien controlada la presión arterial, puede hacer el ejercicio que guste, incluso el ejercicio de fuerza. Y si en ese ejercicio de fuerza le toca entrenar hoy contigo un entrenamiento funcional y trae su presión arterial normal, pues los requerimientos de energía siguen siendo los mismos que una persona que no tuviera alguna condición como esta. Las personas con problemas renales. Es un tema bien interesante porque obviamente cuando ya el riñón está fallando, lo primero que dicen es tu consumo de líquido debe de ser limitado, cuantificado y bien cuidado. Ahora, una bebida deportiva pues también va a ayudar a que se filtre más el líquido. Entonces, la precipitación de electrolitos que pudieran creer que va a ser el problema, no lo hay. Pero obviamente una persona que tiene un daño renal, lo primero que hay que saber es qué tipo de ejercicio va a hacer. No van a ser ejercicios de alta intensidad, porque ya tuvieron un daño renal, entonces la intensidad es baja. Entonces, una persona con problemas renales, tal vez tengas 2 o 3 que entrenen contigo, pero con ellos tienes que trabajar una intensidad más baja y sí estimular el que se hidraten de acuerdo con las guías que llevan. No es nada más, sí, bebe todo lo que puedas. Aquí sí hay que ser muy cuidadosos en lo que beben. Cuando hacemos distancias muy largas, por ejemplo, como Sophie, o incluso maratones o Ironmans, y no nos hidratamos adecuadamente, se puede caer en insuficiencia renal aguda. No es una persona crónica, sino no me hidraté bien, no tuve una correcta hidratación, me estoy deshidratando durante mi competencia, podemos caer en una situación así. ¿Cómo lo prevengo? Bebiendo líquidos. Esa es la mejor forma. Habrán escuchado de algo que se llama golpe de calor. Sí. Y el golpe de calor puede condicionar la muerte de una persona. Bueno, pues dentro de esta serie de problemas que hay en el golpe de calor inducido por ejercicio, que ya son temperaturas por arriba de 40 grados centígrados del cuerpo, empiezan a dañarse las proteínas y por lo tanto, ¿qué va a pasar? El riñón va a sufrir. Entonces caen en insuficiencias renales agudas a veces en esta situación. David. Oye, Sam, por ejemplo, ahora, se ha puesto mucho de moda, no sé si lo decía Majo, que se cuidan mucho o Sophie, se cuidan mucho de no tomar una bebida deportiva porque tiene exceso de azúcar. Pero ahora ves a los atletas tomando un suero. O sea, ¿y qué beneficio le ven de diferencia de tomarte un suero a tomarte una bebida deportiva? Ok, una excelente pregunta. Dentro de las creencias que llega a haber, dicen, no, es que el suero puede ser más natural. Las bebidas deportivas y los sueros, de hecho, tienen un origen en común, las bebidas de rehidratación por diarrea. Que obviamente las bebidas deportivas ya tienen, como su nombre lo dice, orientado hacia el ejercicio. Y los sueros de rehidratación oral tienen una idea principal, que es cuando hay una enfermedad. Ahora, algunos sueros de rehidratación oral tienen mayor cantidad de sodio que una bebida deportiva. Entonces, ¿qué tanto una persona con hipertensión? Yo no tomo bebida deportiva porque soy hipertenso, pero sí me tomo un suero de rehidratación oral con más electrolitos, te va a subir la presión en algún momento por la mayor cantidad de sodio. Y no porque el sodio lo suba, sino porque mantiene más líquido y lo eleva. ¿Vale? Entonces, no quiere decir que porque sea un suero oral va a ser mejor que una bebida deportiva. ¿Okay? Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos llegar con esto? Que lo primero, las bebidas deportivas no nos van a condicionar
que haya piedritas en los riñones, estamos de acuerdo, porque ya les dije cuáles son las causas. Segunda, que las personas que tengan alguna condición como alguna enfermedad como diabetes o hipertensión, siempre y cuando estén bien controlados y dependiendo del tipo de ejercicio y duración, podrán consumirlo. Los niños, dependiendo la edad, la duración y la intensidad del ejercicio, podrán consumirlo. Por arriba de 8 años de edad ya tienen entrenamientos de mayor intensidad, mayor duración. Si juegan fútbol americano, si juegan tenis, si juegan básquetbol, incluso hay algunos que ya están empezando en triatlón en edades más cortas, hacen entrenamientos funcionales que tal vez no son de la misma intensidad. Pues obviamente ahí sus demandas de energía son más altas. Por otro lado, si es mejor un suero oral contra una bebida deportiva, ya platicamos entonces que algunos sueros orales son más orientados a rehidratarte por una enfermedad como una diarrea o un vómito, cuando la bebida deportiva está orientada específicamente a recuperar lo que pierdes en el sudor y mantener la energía durante el ejercicio. Muy bien, pues les agradezco mucho y espero que esto les sirva mucho para poder seguir entrenando y llevarlos al máximo. Gracias. Gracias.